En este vídeo te voy a contar los motivos por los cuales ha sucedido el halving de Bitcoin hace unas pocas semanas y realmente el precio de las criptomonedas no está subiendo y de hecho está bajando. Así que es muy importante que te quedes para entenderlo porque puede ser la clave en los próximos meses. Así que nada, empezamos. En primer lugar, si ya llevas tiempo en el mercado cripto, habrás oído seguro la palabra halving, pero no tienes mucha idea de lo que significa y realmente de cuál es la causa que conlleva que haya un halving, así que te lo explico. Primeramente, el halving es un evento donde las reducciones de las recompensas de los mineros por producir un nuevo bloque se reducen a la mitad. Esto que te suena seguramente a chino, ¿qué significa? Pues significa que la creación de nuevos bitcoins que se van haciendo a lo largo del tiempo cuando se validan transacciones cada vez se reduce menos. ¿Eso qué significa? Que la oferta de Bitcoin va pasando cada vez a ser más horizontal, cada vez se crean menos Bitcoins, por lo tanto, lo importante, lo que tienes que tener aquí claro es que se reduce la inflación. Y tú me dirás, oye, ¿qué tiene que ver realmente todo esto con que el precio de Bitcoin suba o el precio de Bitcoin caiga? ¿Qué tiene que ver esto con el halving y con todo esto? Bueno, está claro que el precio que suba o que baja depende claramente de la compra y la venta de Bitcoin, eso está claro, pero el halving sí que es un evento que hace que la mayoría de personas les parezca más interesante Bitcoin. ¿Por qué? Porque al reducirse la inflación, el valor del activo de por sí es mayor. Te pongo un ejemplo, el peso argentino, cada vez se crean más pesos argentinos, en la moneda de Venezuela cada vez se crean más, incluso el euro cada vez se ha creado más. Esto ha hecho que la inflación de todas estas monedas sea muy alta. Y si la inflación de todas estas monedas es muy alta, lo que compran estas monedas cada vez es menos. Por lo tanto, no es interesante tener ni pesos, ni euros, ni dólares, ni ninguna de estas monedas porque cada vez estás perdiendo valor sin hacer nada. Entonces, lo que pasa con Bitcoin es que al reducirse la inflación del primer halving del 20 al 10%, del segundo del 10 al 5, el tercero del 5 al 2,5%, ahora prácticamente se está reduciendo y creo que la inflación estará en torno al 1 y pico por ciento, hace que estemos en un activo que es menos inflacionario que prácticamente cualquier moneda, porque cualquier moneda está mínimo en una inflación del 2-3%, entonces puede ser muy útil y muy interesante para muchísima gente que quiere preservar el valor. Pero a partir de aquí vamos a analizar si en la historia realmente ha sucedido que cuando ha habido un halving, el precio del valor de la Bitcoin, en este caso, y de las criptomonedas en general, ha aumentado, ¿vale? Como veis, os pongo aquí un gráfico desde 2012 hasta 2024, el mercado empezó un poco antes, pero realmente de 2009 a 2011 no hay prácticamente gráficos, el precio es muy bajo, entonces no tiene mucho sentido comparar y el primer halving fue en 2012, entonces analizamos solo esta temporalidad. Como vemos, así a simple vista, el precio subió. Aquí hubo el primer halving en esta barra vertical, aquí hubo el segundo, aquí el tercero y aquí ha habido el cuarto, ¿vale? Obviamente, a simple vista, el precio aumentó, eso está muy claro. Pero aquí no nos tenemos que quedar con que el precio ha aumentado, sino que tenemos que ir un poco más allá y entender distintas cosas. Primera, vemos que en el primer ciclo el precio aumenta una barbaridad, aumenta más de un 10.000%, eso es un crecimiento que a día de hoy ya solo por el valor de mercado es prácticamente imposible que esto vuelva a pasar. En el segundo ciclo aumenta menos, aumenta un 2.000 o un 3.000%. En el tercer ciclo aumenta aún menos, aumenta un 800-900%, ¿vale? Si os fijáis, en cada ciclo el aumento del valor después del halving es entre un 65 y un 75% menor, ¿vale? Eso también pasa que en los mercados bajistas baja muchísimo menos, en el primero bajó un 94, en el segundo bajó un 80 y pico y ahora ha bajado un 70, sigue siendo muchísimo. Pero si lo miráis en comparación respecto a un 94 y un 70, es muchísima menos bajada y muchísima menos volatilidad. Esto tened en cuenta que tiene su sentido porque obviamente el mercado a día de hoy es mucho más grande y siempre con cualquier suceso, sea un halving o sea lo que sea, va a subir muchísimo menos, pero además, a nivel lógico, no es lo mismo que te baje la inflación de un 20 a un 10 que de un 2 a un 1. Obviamente a nivel porcentual es lo mismo, se baja a la mitad, porque por eso se llama halving, ¿vale? Pero no es lo mismo a nivel lógico que te baje de un 20 a un 10 que de un 2 a un 1 a nivel lógico. Es un activo mucho más interesante cuando te baja del 20 al 10, que se está reduciendo muchísimo la inflación, que cuando te baja del 2 al 1, que oye, está muy bien, pero aunque a nivel porcentual sea lo mismo, a nivel absoluto es mucho menor. A partir de aquí yo quiero analizar otra segunda cosa, que creo que queda muy claro que obviamente después del halving sube, pero aquí cuando hablamos a nivel 10 años vista, que prácticamente aquí han pasado 10, 12 años, no entendemos muy bien la temporalidad. Si nos fijamos en el anterior ciclo, desde el halving hasta que realmente vemos
una subida importante que puede estar por aquí, ¿vale? Han pasado bastante tiempo, ha pasado 215, 220 días. Estamos hablando de que ha pasado bastante más de medio año desde que empieza a subir. Si vamos a máximos, pasan más de un año, ¿vale? En el anterior halving aún yo creo que es más claro, porque todo este trocito de aquí no subió el mercado nada, incluso bajó. Se empezó a notar a partir de aquí, que estamos hablando también de aproximadamente un año, ¿vale? Entre medio año y un año. Sí que es verdad que en el primer halving creció todo bastante más rápido, ¿vale? Pero sí, igualmente hasta que empieza la subida estamos hablando de 3-4 meses. ¿Vale? Y estamos hablando de un halving ya de hace muchísimo tiempo, donde el mercado no se conocía. Obviamente los datos más recientes, que son los de aquí, tienen más importancia, tienen más peso que los datos de hace tantos años, que realmente era difícil de comparar. Pero bueno, si nos fijamos incluso ahí, pasan 3-4 meses. Ahora mismo desde el halving, bueno, creo que han pasado pocas semanas. Estamos hablando de pocas semanas. Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta. Otro tema importante que no tenemos en cuenta es el valor de base en el cual ha habido el halving. Si nos fijamos, el valor de base en el cual hubo el último halving era en torno a los 8.000 y el máximo del ciclo anterior fue en torno a los 20.000, que seguramente ahí es donde mucha gente ya entró en el mercado. Estamos hablando de que el halving ocurrió un 60% más abajo del máximo anterior. Y en el anterior ciclo aún es más descarado, porque el halving ocurrió en un precio de también un 60 o un 70% más bajo que en el máximo del ciclo anterior. En cambio, si nos fijamos en este ciclo, bueno, no hace falta ni que tire la raya. El halving ha tenido lugar más o menos en un punto muy parecido al máximo del ciclo anterior. Entonces la base ya hace de por sí más difícil que vaya aumentando. Entonces ya hemos visto dos cosas importantes. La base, donde ha habido el halving, es mucho mayor a anteriores ciclos. Además, cada vez ese efecto halving se nota menos, porque no es lo mismo que la inflación baje del 20 al 10 que del 2 al 1. Entonces la subida cada vez es menor. Además, esta vez hemos tenido el caso ya que ha pasado antes del halving, donde las instituciones han comprado ya justo antes del halving, que esto nunca había pasado. Ha habido el ETF, etcétera, etcétera, y esto ya ha hecho que el precio base, como ya os he comentado, sea mucho más arriba. Entonces, todo esto son factores que me hacen entender que al menos en este ciclo no vamos a ver un Bitcoin en 300, 400, 500 o 1.000.000, como dice muchísima gente. Eso es algo bastante lógico. Y lo que puede parecer algo malo, es decir, que el precio no va a subir tanto, para mí es algo bueno, porque si os fijáis, la mayoría de retails compran. Cuando me refiero a retails es gente que no tiene conocimiento, que tiene poco dinero y que básicamente a lo mejor invierte todos sus ahorros en Bitcoin o en criptomonedas porque no entiende nada y no tiene ningún tipo de cultura financiera. La mayoría de estos retails entran siempre en los picos del ciclo, donde ya todo ha subido un 1000, un 2000% y realmente ya sale por las noticias de que eso ha subido muchísimo, etcétera, etcétera. En este ciclo creo que va a ser un ciclo mucho más silencioso, porque como no va a haber tantos aumentos de forma repentina, creo que todo este retail, que yo creo que no interesa dentro del mercado de criptomonedas, no va a entrar otra vez. Entonces, al no entrar todo este retail, va a subir menos el precio, pero también va a bajar muchísimo menos el precio. Y esto, aunque os parezca raro, para una institución o para que realmente entes muy grandes inviertan en un activo, les importa más cuánto puede bajar el activo que cuánto puede subir. O sea, así como tú miras una inversión de, vale, meto 1000 y mañana quiero tener 5000, esta gente mira al revés, cuánto puedo llegar a perder, cuál es la volatilidad de un activo. Entonces, si el activo cada vez es menos volátil, porque el efecto inflación, el efecto halving, etcétera, etcétera, tiene menos peso y hay menos burbuja, esto para las instituciones que están empezando a entrar hará que cada vez vayan entrando más en el mercado y tengan más peso y obviamente el activo, aunque tenga menor volatilidad, suba más. Entonces, ya para recapitular, yo creo que en este nuevo ciclo vamos a ver otra vez subidas en criptomonedas. Creo que va a ser bastante menor que en ciclos anteriores, pero sí que podemos ver que desde el halving el Bitcoin puede hacer un por 2 o un por 3, entonces estamos hablando de un precio promedio entre 120.000 y 180.000. Creo que no va a llegar a cotas tan altas como para que el retail vuelva a entrar, porque el retail seguramente volverá a entrar en 300, en 400 y esto no va a pasar en este ciclo, pero esto, que parece malo, va a hacer justamente que el precio no baje tanto y que poco a poco creo que los efectos de halving en los siguientes mercados van a ser menos importantes, cada vez se va a notar menos, porque obviamente ya en el siguiente halving bajaremos de un 1 a un 0,5 más o menos de inflación, y esto al final tampoco se va a notar tanto y va a ser un mercado a largo plazo más normal, más estable, donde poco a poco la gente vaya empezando a ver
que hay menos volatilidad y se vayan sumando a este carro. Y es lo que espero para los próximos años. Por lo tanto, también he decidido hacer este vídeo porque ya veo gente un poco nerviosa, un poco preocupada, diciendo, oye, dijeron que en el halving esto iba a subir muchísimo, no está subiendo. La gente se pone nerviosa y empieza a vender, cuando creo que sí que en este ciclo va a subir un por 2 o un por 3, pero seguramente será a finales de 2024 o en 2025. Eso es un poquito mi idea y sobre todo quiero que tengáis claro todos estos factores que yo os he comentado para que los entendáis y que no solo nos quedemos con no sube o no baja o cosas muy superficiales porque realmente no estamos entendiendo nada. Así que nada, esto es todo por este vídeo, nos vemos en el siguiente, un saludo, hasta luego.